En la cima de una colina azotada por el viento, entre las ruinas de un castillo medieval que la civilización prefirió olvidar, yace el cadáver ensangrentado de un joven. Abajo, en las calles perfectas y de colores pastel de una urbanización modelo, una masa de vecinos furiosos celebran el que consideran una victoria moral. Creen que han destruido al monstruo, creen que el peligro ha pasado, pero entre las sombras del castillo, una joven baja la mirada, sosteniendo una mano de metal cortada, y pronuncia la mentira más piadosa de su vida para salvar al único ser puro que jamás conoció. ¿Cómo es posible que un joven cuyo único pecado fue regalar arte, belleza y magia a un pueblo gris terminara acorralado como una bestia salvaje? ¿Por qué la sociedad abraza con entusiasmo la diferencia cuando le resulta entretenido, pero le destruye sin piedad en cuanto le genera incomodidad? Bajo su fachada de cuento de hadas gótico, esta historia esconde un análisis descarnado sobre la hipocresía social, la imposibilidad de tocar lo que amamos sin lastimarlo y el aislamiento emocional que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado. Nuestra historia arranca desde la distancia del tiempo. Una anciana, arropada por la tibieza de una habitación, mientras afuera cae una tormenta de nieve, intenta dormir a su pequeña nieta. La niña, con la inocencia propia de la infancia, formula una pregunta en apariencia simple. Abuela, ¿de dónde viene la nieve? Esa sola pregunta abre las puertas de la memoria. La anciana nos transporta décadas atrás a una comunidad suburbana que parece diseñada en una cadena de montaje. Casas pintadas en tonos rosa, amarillo y menta, jardines idénticos con céspedes podados al milímetro y una población de vecinos sumergidos en una rutina anestesiante donde la vida del otro es el único entretenimiento disponible. Pero en el horizonte de esta utopía pastel se alza una sombra. En lo alto de una colina escarpada se encuentra un castillo sombrío, una estructura gótica en ruinas que desafía la pulcritud de la urbanización. Es allí donde nació Edward. Edward no es un ser humano convencional, fue la creación final de un anciano y brillante inventor que vivía recluido en la cumbre de la colina. Este hombre no construyó a Edward como un experimento monstruoso, sino como un acto de amor y compañía. En las profundidades de su taller le enseñó modales, le leyó poesía, le inculcó nociones de ética y le dio un corazón. Sin embargo, la tragedia firmó el destino de Edward antes de que pudiera conocer el mundo exterior. El día en que el inventor finalmente tenía listas las manos humanas de carne y hueso para instalárselas a su creación, sufrió un ataque cardíaco fulminante. Al caer sin vida al suelo, las manos humanas de reemplazo se destruyeron contra el piso. Edward, en su desesperación por despertar a su padre, intentó acariciar su rostro, pero con sus extremidades provisorias, un complejo y afilado mecanismo de hojas de tijera de metal, solo consiguieron cortar la piel del anciano y rasgar su propia cara. Edward quedó huérfano, incompleto y condenado para llevar dagas en lugar de dedos. Detengámonos un momento en la soledad de ese castillo. La tragedia de Edward es la metáfora perfecta del trauma, del origen que muchos seres humanos arrastran en su vida cotidiana. Él no eligió nacer con tijeras, fue el resultado de un proyecto interrumpido, de una herida no sanada por la muerte de su creador. En el mundo real, todos llevamos tijeras invisibles, heredadas de nuestra historia familiar o de nuestras primeras rupturas emocionales. Son nuestros mecanismos de defensa, nuestras inseguridades y nuestros miedos a la intimidad. ¿Cuántas veces, intentando acercarnos a alguien para darle afecto o buscar consuelo, terminamos cortando o alejando a esa persona por no saber cómo manejar nuestras propias cicatrices? Nos aislamos en nuestro propio castillo mental, creyendo que es más seguro estar solos en la penumbra que arriesgarnos a herir a quienes intentan querernos. Años después de la muerte del inventor, la monotonía del suburbio se rompe por un acto desesperado comercial. Peg Bog, una mujer de corazón de oro, dulce y profundamente empática, que trabaja como vendedora a domicilio de productos cosméticos de la marca Avon, enfrenta un día nefasto. Ninguna de sus vecinas le compra nada. Mirando por el espejo retrovisor de su automóvil, ve el reflejo del castillo en la colina y decide hacer lo inesperado, subir a vender cosméticos hasta allí. Al cruzar los portones oxidados, Peg descubre que detrás del aspecto tétrico del castillo se oculta un jardín maravilloso, lleno de esculturas vegetales moldeadas con una
precisión artística asombrosa. Al subir a la ventana, encuentra a Edward, un joven pálido, despeinado, vestido con un traje de cuero negro lleno de hebillas y con el rostro cubierto de cicatrices recientes. Lo que hace que la historia avance no es el terror, sino la compasión. Peg no ve a una amenaza, ve a un muchacho abandonado, asustado y necesitado de afecto. Sin dudarlo, lo invita a bajar a la civilización y a vivir con su familia en el suburbio. La llegada de Edward a la casa de los Boggs desata una reconfiguración familiar y social. Conoce a Bill, el padre de familia, un hombre pragmático, de pocas palabras, que intenta integrarlo ofreciéndole consejos rutinarios sobre el trabajo, la economía y la masculinidad. Conoce a Kevin, el hijo menor, un niño dinámico que al principio ve las manos de Edward como una herramienta fascinante para jugar y presumir ante sus amigos del colegio. También se entera de la existencia de Kim, la hija mayor adolescente, quien se encuentra de campamento con sus amigos del colegio. La presencia de Edward en el vecindario actúa como una piedra lanzada a un lago de agua estancada. La red telefónica de las amas de casa colapsa. Surgen las dos grandes facciones del suburbio, la provocativa y aburrida Joyce Monroe, que ve en la llegada del joven una oportunidad para romper su monotonía sexual, y Esmeralda, una fanática religiosa que cataloga de inmediato a Edward como una encarnación del demonio. Para normalizar la situación, Peg organiza una parrillada en el jardín. Todos los vecinos asisten, movidos por el morbo de ver al monstruo. Sin embargo, Edward cautiva a la comunidad gracias a su mansedumbre y a su talento. Descubre que sus tijeras pueden transformar la realidad. Empieza esculpiendo los arbustos de los jardines con formas de animales. Luego pasa a cortar el pelaje de las mascotas del barrio. Y finalmente revoluciona a las mujeres haciéndoles peinados vanguardistas y arriesgados. De la noche a la mañana, el rechazado se convierte en el ídolo local. Pero lo que sucedía en ese vecindario apenas era el comienzo de un ciclo tóxico muy conocido. La fascinación del pueblo por Edward no nacía del respeto hacia su humanidad, sino de su utilidad. Mientras Edward decoraba sus jardines y embellecía sus rostros, el pueblo lo aplaudía y lo invitaba a sus mesas. En nuestra vida cotidiana, este es el reflejo de la aceptación condicional. La sociedad suele tolerar la diferencia únicamente cuando éste le genera entretenimiento, estatus o beneficio económico. Si eres el compañero de trabajo talentoso que resuelve los problemas de los demás, o el amigo divertido que siempre está disponible, se te abrirán las puertas. Pero esa integración es una ilusión frágil. No te aman por lo que eres, sino por lo que les provees. En el momento en que dejas de ser útil o te atreves a mostrar una falla, la misma multitud que te aplaudió será la primera en exigirte la cuenta. El frágil equilibrio de Edward se tambalea con el regreso de Kim Bogg. La primera noche, Kim entra a su habitación a oscuras, sin saber que Edward está durmiendo allí. Al encender la luz y ver a una criatura de cuero y tijeras en su cama, Kim suelta un grito desgarrador. Edward, aterrorizado por haber causado miedo, intenta levantarse, perfora por accidente el colchón de agua con sus tijeras y huye en pánico. Sin embargo, desde ese primer instante nace en Edward un amor absoluto, silencioso y devoto hacia Kim. Con Kim llega también Jim, su novio. Jim es el villano humano de esta historia, un joven de clase alta, arrogante, manipulador y posesivo, que mantiene una relación tóxica con Kim y una pésima comunicación con su adinerado padre. Al notar la devoción ciega que Edward siente por Kim y la habilidad de sus tijeras para forzar cerraduras, a Jim se le ocurre un plan maquiavélico. Necesita robar el dinero en efectivo que su propio padre guarda en una caja fuerte para comprarse un automóvil deportivo. Jim utiliza a Kim para convencer a Edward de entrar a la mansión de sus padres por la noche y abrir la puerta desde adentro. Edward, incapaz de procesar la malicia humana y motivado exclusivamente por el deseo de complacer a Kim, acepta participar. La noche del atraco, las cosas salen terriblemente mal. Al romper el sistema de seguridad de la mansión, una alarma sonora y luces de emergencia se activan. Jim y sus amigos, dominados por la cobardía, huyen del lugar, dejando a Edward atrapado en el interior. La policía rodea la casa y arresta al joven sin que éste oponga la más mínima resistencia. En el interrogatorio, Edward toma una decisión monumental. Se niega rotundamente a delatar a Jim o a involucrar a Kim. Asume toda la culpa en silencio absoluto.
Y aquí es donde la película expone una de las dinámicas más perversas de las relaciones humanas, el aprovechamiento de la inconsciencia. Jim representa a esa clase de personas que detectan la pureza y la necesidad de afecto en las demás personas para utilizarlas como herramientas desechables. En nuestro día a día, ¿cuántas personas nobles terminan asumiendo culpas ajenas, sacrificando sus carreras o destruyendo su salud emocional para proteger a sus parejas, amigos o jefes narcisistas que no dudarían un segundo en abandonarlos al primer problema? La ingenuidad de Edward no era una debilidad moral, sino un exceso de fe en la bondad humana, una fe que el mundo real suele pagar con la cárcel o el desprecio. Tras un examen psicológico donde los especialistas determinan que Edward no posee la noción del bien y del mal en términos criminales debido a su aislamiento, es puesto en libertad bajo la custodia de los Buck, pero el vecindario ya no es el mismo. La mancha del arresto destruye su imagen de atracción inofensiva. A este clima de sospechas se suma la venganza de Joyce Monroe. Días antes, Joyce había llevado a Edward a un local comercial con las excusas de mostrarle el espacio para su futuro salón de belleza, pero una vez a solas, intentó seducirlo agresivamente. Edward, asustado y confundido, huyó del lugar, sintiéndose rechazada y humillada en su vanidad. Joyce difunde el chisme de que Edward intentó abusar de ella. La mentira prende como fuego en paja seca entre las personas del vecindario. A pesar del rechazo social, algo hermoso florece en el interior de la casa de los Buck. Kim empieza a enamorarse de Edward, al ver que el joven prefirió ir a la cárcel antes que delatar a Jim. Kim comprende la dimensión de su nobleza y la monstruosidad de su propio novio. Rompe rotundamente con Jim, expulsándolo de su vida. Llega la víspera de Navidad. Edward se encuentra en el jardín de los Buck esculpiendo un bloque de hielo. Con movimientos frenéticos y precisos, sus tijeras van dando forma a un ángel monumental. Las virutas de hielo caen a su alrededor como copos de una nieve blanca y brillante. Kim sale al jardín y, fascinada por la poesía de la escena, comienza a bailar bajo la nieve improvisada, en uno de los momentos más icónicos y hermosos de la historia del cine. Sin embargo, la tragedia acecha. Jim aparece de repente en la entrada del jardín y llama a Kim a gritos. Edward se distrae por la interrupción y, al girarse bruscamente, sus tijeras cortan accidentalmente la mano de Kim. Jim salta sobre él, lo golpea y lo acusa de haber querido atacar a la joven. Edward, devastado al ver que sus manos volvieron a lastimar a quien más ama, entra en un colapso emocional y huye corriendo hacia la noche. Desorientado y herido en el alma, Edward vaga por las calles del suburbio. En su desesperación, comienza a destrozar los arbustos que antes había esculpido y a rajar los neumáticos de los vehículos. Su dolor se traduce en destrucción involuntaria. Mientras la policía patrulla las calles y las amas de casa exigen su cabeza, ocurre un segundo y conveniente violento. El pequeño Kevin camina de regreso a casa cuando el automóvil de un amigo de Jim, que conducía en estado de ebriedad, está a punto de arrollarlo. Edward salta a la calle, empuja al niño hacia la acera y le salva la vida. Pero al intentar reanimarlo y verificar si está bien, sus tijeras rasgan la ropa y el rostro del niño. Los vecinos llegan al lugar y presencian la escena fuera de contexto. Edward encima de un niño sangrando. La masa concluye que el monstruo ha atacado a un inocente. Jim arremete violentamente contra Edward. El joven, superado por el dolor y el instinto de supervivencia, se defiende rasgando la ropa de Jim y huye hacia su único refugio, el castillo de la colina. La turba de vecinos, armada con palos y linternas, marcha hacia la colina liderada por el odio y el miedo. Kim se adelanta a la multitud y logra entrar al castillo antes que nadie, encontrando a Edward oculto en la oscuridad de su viejo ático. Ahí se produce un reencuentro cargado de verdad. Kim le pide perdón por haberlo arrastrado a su mundo y le asegura que sabe que él nunca quiso hacer daño a nadie. Pero la violencia interrumpe la despedida. Jim entra armado con un revólver y una barra de metal, arremetiendo salvajemente contra Edward. Edward, por su naturaleza pacífica, se limita a recibir los golpes sin responder. Sin embargo, cuando Jim empuja agresivamente a Kim al suelo y apunta su arma para ejecutarla, Edward reacciona. En un movimiento instintivo para proteger la vida de Kim, atraviesa el pecho de Jim con sus tijeras y lo empuja por la ventana del castillo hacia el vacío, causándole la muerte instantánea. El silencio que sigue es absoluto. Edward continúa
Contempla el cuerpo inerte de Jim y luego mira sus propias manos, comprendiendo que la violencia del mundo humano lo ha contaminado para siempre. Kim se acerca a él. Abajo se escuchan las voces de los vecinos que están a punto de romper las puertas del castillo. Ambos saben que no hay marcha atrás. Edward nunca podría vivir en la sociedad. La masa jamás entenderá su pureza y solo buscará su destrucción. Kim se acerca a su rostro y le dice por primera vez las dos palabras que cambian todo: te amo. Edward, mirándola con los ojos llenos de lágrimas, responde con suavidad: lo sé. Sabiendo que es un adiós para siempre, Kim le da un beso final y toma una de las manos de tijera de repuesto que el inventor había dejado en el suelo. Sale al encuentro de la multitud de la entrada del castillo y muestra la mano de metal ensangrentada, lanzando una mentira piadosa. Les dice que Edward y Jim se mataron entre sí en la pelea y que el techo del castillo colapsó sobre ellos. Los vecinos, satisfechos al asumir que el peligro ha sido neutralizado, dan media vuelta y regresan a sus casas de colores pastel, perdiendo todo interés y dejando la colina en el olvido. Volvemos al presente, a la habitación tibia del inicio. La anciana termina su relato. Su nieta, con los ojos bien abiertos, comprende la verdad. Esa anciana es Kim. La niña le pregunta si volvió a ver a Edward alguna vez. Kim responde que no. Decidió no regresar jamás al castillo para que él la recordara siempre joven, tal como era cuando bailaba bajo la nieve. Nos revela que aunque ella ha envejecido y la vida ha seguido su curso, Edward sigue allí arriba, inmune al paso del tiempo, tan puro como el primer día. La película se despide con una imagen eterna. En el interior del castillo, un Edward solitario pero en paz, esculpe incansablemente gigantescas estatuas de hielo, incluyendo una figura de Kim bailando. Las virutas que vuelan de sus cortes salen por las altas ventanas góticas y flotan sobre todo el pueblo en forma de copos de nieve, como bien dice Kim en los últimos segundos de la película. Antes de que él viniera, nunca nevaba, pero desde que estuvo aquí, neva. Si él no estuviera ahí arriba, no creo que estuviera nevando. A veces me parece oírle bailar con sus tijeras. Míralo, todavía neva. La odisea de Edward, Manos de Tijera, no es solo la historia de un joven incompleto, es el reflejo de la tragedia humana de la incomunicación. Todos nosotros llevamos un par de tijeras invisibles, cargamos con miedos, inseguridades, heridas del pasado y defensas emocionales que a menudo nos impiden abrazar a las personas que amamos sin terminar lastimándolas. No permitas que las exigencias de un mundo superficial te obliguen a limar tu autenticidad o a esconder tu talento. Encuentra aquellas pocas personas que, como Kim, estén dispuestas a bailar bajo tu propia nieve sin miedo a salir cortadas.